Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la epidemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de Todos, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a las televisoras públicas, tanto del país, de México, como de América Latina, que se suman a esta señal. Le recordamos también que usted nos puede seguir a través de www.udgtv.com, en Facebook, en Canal 44, en Twitter y también a través de Instagram. En Radio Universidad a través del 104.3 de FM y a través de la red Radio Universidad en todo el estado. Estamos también en Easy TV, Axtel TV y Total Play por el canal 44 y en Megacable por el canal 144. Sus comentarios y opiniones los recibimos a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. En esta hora de programa le informaremos a usted sobre el panorama mundial que prevalece con la propagación del coronavirus y las cifras oficiales que la Organización Mundial de la Salud nos está proporcionando minuto a minuto sobre personas contagiadas y el número de muertos. También le vamos a informar en torno a lo que ha dicho la Secretaría de Salud en México, que por cierto estimó que de llegar al peor escenario de contagio por coronavirus podrían enfermar de 300,000 a 1,200,000 personas. Esa es la estimación que hoy por hoy está haciendo la Secretaría de Salud. En China, médicos imprimieron en 3D, en tercera dimensión, el modelo del nido de un paciente infectado con el nuevo coronavirus, y también estaremos hablando de lo que está ocurriendo en Italia e Irán para saber cómo siguen las medidas de prevención en Europa y Oriente Medio. Esperamos tener enlaces totalmente en vivo con nuestros compañeros y compañeros en Italia e Irán. Y bueno, estamos iniciando con la siguiente información. La propagación del coronavirus en el mundo parece no tener fin. La Organización Mundial de la Salud reporta 241 nuevos casos de personas contagiadas en casi 90 países. Esta es la actualización de la información. La Organización Mundial de la Salud informa que se han notificado 2.241 nuevos casos de COVID-19 para sumar a la fecha 95.340 personas afectadas en el mundo en casi 90 países. Los 5 países con más personas enfermas son China, con más de 85.565, República de Corea, con 5.766, Italia, con 3.089, Irán, con 2.922 casos y Diamond Priest, con 706 casos. La OMS señala que a la lista de países afectados se suman otros 5. Estos son Bosnia, Herzegovina, Gibraltar, Hungría, Eslovenia y el territorio palestino ocupado. El último informe de la Organización Mundial de la Salud muestra que hay 53 nuevas defunciones para sumar 3.015 casos. Asimismo, se indica que en la región de las Américas se han notificado un total de 167 casos de COVID-19 provenientes de 8 países y 3 territorios franceses de ultramar. Los 12 países más afectados de esta región son Estados Unidos de América con 100 casos, Canadá con 33, Ecuador con 10, Guayana Francesa y México con 5 casos cada uno, Chile con 3, Brasil con 2 y Argentina con 1. La OMS reporta que de 11 casos por COVID-19 en los Estados Unidos de América fueron en Washington con 10 y California con 1. En previsión de un aumento en el número de casos de COVID-19, la región de Asia Sudoriente se está preparando para implementar actividades de respuesta rápida mediante la participación con comunidades, la adquisición de equipos de protección personal y asegurar que los laboratorios tengan la capacidad de analizar COVID-19 o enviar muestras a laboratorios mundiales de referencia.
Para la OMS, la evolución de riesgo en China está catalogada como muy alta, a nivel regional muy alto y a nivel global muy alto. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, surgido en la ciudad de China a finales del 2019, ante el avance de la enfermedad, la OMS emitió primero una emergencia internacional y desde hace una semana pasó de alta a muy alta. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por la actualización de cifras. De cualquier manera, también le informamos que a nuestra espalda usted podrá ver el mapa actualizado minuto a minuto que las autoridades están poniendo a disposición para enterarnos cómo avanza esta epidemia en el mundo. Agradecemos esta mañana la presencia del doctor Moisés Ramos Solano, microbiólogo, y del maestro Fabián Alejandro Pérez Ávila. Él es maestro en salud pública. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias, Belén. Ya el día de ayer nos acompañaba en esta misma mesa de trabajo el doctor Moisés Ramos Solano, microbiólogo. Hablábamos, doctor, para quienes no tuvieron oportunidad de sintonizarnos ayer, sobre la composición de este virus. Nos daba un dato también interesante, que poco hemos reflexionado de dónde viene el nombre de coronavirus, ¿no? Es la forma que tiene el virus. Esta representación que hemos visto es real, es como se podría observar en un microscopio. Así es. Los coronavirus tienen esta característica de que una de las proteínas que codifica el virus es las que conforman la cápside al final y que tienen esta interacción con los receptores en las células. Pero curiosamente cuando uno los ve en el microscopio parece que tienen como una corona. Así es. ¿Sí? Entonces de ahí el nombre. Ahora, doctor, ayer hablábamos también de que se han registrado casos de personas que padecieron ya la enfermedad, particularmente coronavirus, COVID-19, y están siendo reinfectadas. ¿Por qué está ocurriendo esto, doctor? Han detectado en China, sobre todo que es donde hay más densidad de casos, personas que tuvieron la infección, presentaron los síntomas, se recuperaron, pero después de la recuperación volvieron a sus casas y bueno, hasta ese punto no había alarma porque se pensaba que generas una respuesta inmune que te protege contra el virus, la cepa que está circulando en ese momento. Pero se han detectado personas que han sido reinfectadas y vuelven a presentar los síntomas y vuelve a detectarse el virus en sangre o en muestras. ¿Hay otras enfermedades que se comporten de esta forma, doctor? Sí existen algunas otras enfermedades que puede uno reinfectarse. Por ejemplo, influenza podría ser una de ellas. Cada año cambia este virus. Por eso es importante que tengamos estos ciclos de vacunación cada año. Pero sí generamos una respuesta inmune, pero aquí la cuestión es que el virus ya sabemos que tiene este poder de cambio, de acumular mutaciones y tener diferentes cambios a lo largo del año que nos pueden generar susceptibilidad a volver a enfermar. Pero con coronavirus no lo sabíamos y no está investigado al 100%. Sabemos que hay personas que pueden volver a reinfectarse. Entonces, y no sabemos es un también escenario. Si todas, ¿no? Exactamente. Dependerá también de casos de la respuesta inmune de claro. las personas. Maestro Fabián Alejandro Pérez Ávila, en este contexto y como hemos venido observando el comportamiento del virus y de la enfermedad, hemos hablado de medidas muy generales de protección. ¿Es necesario tomar nuevas medidas ante estos nuevos escenarios? ¿Cuál es la recomendación, el manejo de las medidas de protección para evitar contagiarnos de coronavirus? Bien, el uso de las medidas que tenemos son básicas, son esenciales y todo viene o todo parte de una cultura de prevención que nosotros tenemos que formar. Una de ellas está la vacunación constantemente contra influenza, porque así como lo mencionó el doctor Moisés, puede existir la posibilidad que exista la confusión entre uno y otro. Entonces, sería importante que la gente esté protegida con la vacuna. Formar el hábito de la etiqueta de estornudo, que comúnmente no lo están mencionando y no lo conocíamos el término como tal. Sin embargo, es estornudar de una forma adecuada para evitar propagar o diseminar el virus de una forma exponencial, ya que cubriendo la nariz, la boca, con el brazo en un ángulo de 90 grados, sería una forma de no expandirlo a como comúnmente la gente estornuda,
que lanza las partículas al aire y llegan al alcance de muchas personas en un rango de 2 a 3 metros aproximadamente. ¿Qué otras medidas tenemos? Es fundamental y es imprescindible que sigamos con el lavado de manos en todo momento, ya que constantemente estamos en contacto con diferentes superficies, con diferentes personas, en diferentes escenarios, y no sabemos qué microorganismo puede estar presente en él. Entonces, es fundamental que en todo momento tengamos un lavado de manos adecuado, y si no lo podemos hacer, si estamos en un lugar que no nos lo permita, usar el gel alcoholado en 80%, que ese es fácil de transportar en pequeñas reservorios, y que lo podemos traer en los diferentes escenarios, haciendo una técnica de aproximadamente 30 segundos, y que esto nos permita, pues, de alguna forma protegernos. Es fundamental que si tenemos a una persona cercana con síntomas respiratorios, pues tratar de evitar el contacto lo mayor posible para evitar esta infección directa o este cruce, que no sabemos realmente si realmente es coronavirus o puede ser alguna otra enfermedad que se le pueda aparecer. ¿Qué es importante? Ya nos hicieron la recomendación que también no debemos estar tocándonos la cara, porque constantemente nuestras manos tocan un sinfín de objetos que pueden fungir como fomites, es decir, como reservorios de la enfermedad, y que al llevarnos las manos a la cara, tallarnos los ojos, tocar la boca, son mucosas que fácilmente permiten la captación de estos microorganismos y que de alguna manera pueden fungir o pueden propiciar a que nosotros nos contagiemos. Ya, si vamos a estar cercanos a una persona que está contagiada, tratar de utilizar cubrebocas. El punto aquí no es generar alarma o no generar pánico. Sin embargo, es fundamental que nos protejamos si vamos a estar en contacto. Y si como personas que ya tenemos síntomas respiratorios, primordial asistir a asistencia médica para una valoración oportuna, pero previo a esto tenemos que acercarnos directamente a las líneas que nos dieron las autoridades sanitarias para que ellos puedan descartar o aprobar si es que tenemos que quedarnos en casa y aislarnos de cierta manera de las personas para evitar el contagio, o asistir directamente para una atención adecuada. Que esto que menciona, doctor, es muy importante, y le recomendamos, le sugerimos a las personas que nos siguen más allá de nuestras fronteras, que localicen en cada uno de sus países los números telefónicos de las autoridades sanitarias y puedan hacer esto que nos dice el doctor. Si usted comienza a sentir síntomas de alguna enfermedad respiratoria y cree que puede estar contagiado por coronavirus porque tuvo contacto ya con alguna persona a la que le fue diagnosticado, porque viajó en días recientes a algún país donde se ha presentado la enfermedad, le sugerimos que antes de acudir al hospital, y esto es para evitar saturar, ¿no?, las unidades médicas, hable a las autoridades sanitarias y ya ahí le podrán indicar cuáles son los mejores pasos a seguir. Doctor, antes de irnos a la pausa, ojalá nos dé el tiempo y si no lo haremos regresando de la misma, se han implementado ya algunas medidas en algunos países en los que se están suspendiendo algunos espectáculos, algunos encuentros e incluso clases, ¿no?, para los niños, para los adolescentes o en general. Uno de los eventos más recientes que se canceló fue la entrega de los premios en Bollywood, que es algo así como el equivalente al Oscar en Estados Unidos, un evento muy importante en esta región en la entrega de los premios de cine. Y les comento esto, doctores, porque en Jalisco, en México, este fin de semana va a haber 2 encuentros de fútbol muy importantes. Seguramente en otros países de América Latina habrá también, como es común en los fines de semana, algún encuentro deportivo de este tipo. ¿Qué se puede hacer, si bien las autoridades hasta ahora no los han cancelado, afortunadamente? ¿Qué medidas podemos tomar aquellos que van a acudir este fin de semana a algún evento masivo? Con esto, si les parece, regresamos después de la pausa. La pausa, volvemos con más.
Estamos de regreso en esta emisión especial Coronavirus, la epidemia, una producción de la Universidad de Guadalajara, transmitiendo a todo el mundo a través de las diversas televisoras públicas que se suman a la señal y también a través de Internet. Nos enlazamos hasta Roma, Italia. Ahí se encuentra nuestra compañera Virginia Hebrero. Ella es corresponsal de la agencia EFE. Virginia, te saludamos y escuchamos tu reporte. Cuéntanos, ¿qué es lo más actual en Italia? Buenos días. Hola, buenas tardes aquí. Pues sí, aquí en Italia los casos de coronavirus siguen aumentando día a día. Ya hay unos 3.300 contagiados, 148 fallecidos. Y este viernes se anunció por primera vez un caso de coronavirus en la Ciudad del Vaticano. Por eso la Santa Sede ha decidido cerrar los centros sanitarios del Estado Pontificio para que sean desinfectados. El Vaticano también está estudiando algunas medidas para no congregar a miles de turistas y fieles. Por ejemplo, suspender el rezo del Ángelus del domingo o las audiencias de los miércoles, aunque no se ha tomado todavía ninguna decisión. En Italia, mientras tanto, sigue todo el goteo de eventos, conferencias, conciertos o congresos que se cancelan o se aplazan por el coronavirus. Y desde el jueves están cerradas escuelas y universidades al menos hasta el 15 de marzo. Todos los acontecimientos deportivos, como partidos de fútbol, se deben hacer a puerta cerrada, pero otros, como por ejemplo carreras ciclistas, como las clásicas de Tirreno Adriático o la Milán-San Remo, además del Giro de Italia, pues han sido aplazadas. El jueves en la noche también el presidente de la República, Sergio Mattarella, dio un mensaje a la nación para pedir tranquilidad y para animar en estos momentos de emergencia. Y el Gobierno ha aprobado una partida de fondos de 7.500 millones de euros para dotar medidas extraordinarias y urgentes para particulares y empresas. Y ha pedido también a la Comisión Europea que le dé flexibilidad en el gasto. Esta es un poco la situación ahora mismo. Claro, Virginia, tú que vives en esta ciudad, Roma, por cierto, una de las más concurridas en cuanto a turismo, cuéntanos cómo se vive el día a día en esta última semana en que el brote o la epidemia ha recrudecido. ¿Cuál es el ánimo de las personas? ¿Están haciendo sus actividades cotidianas? ¿Ha bajado el turismo? Cuéntanos un poquito del ambiente en Roma, por favor. Mira, pues en Roma en los últimos días o la última semana se aprecia claramente una reducción del turismo, porque normalmente Roma está abarrotada de gente, los monumentos más conocidos o más clásicos como la Fontana de Trevi, el Panteón, están siempre llenísimos de gente y ahora mismo están mucho más vacíos, la Plaza de San Pedro igual. Se puede entrar a los monumentos y por ejemplo a la Basílica sin hacer cola, algo impensable en condiciones normales. En cuanto a la gente que vive aquí, pues se están tomando algunas medidas, digamos, que afectan un poco a la vida social. El último decreto del Gobierno, que ha establecido unas normas, pues bueno, de una distancia de 1 metro y tal, afecta un poco en el sentido de que muchísimas actividades no se pueden hacer porque es imposible no mantener esa distancia. Pero luego hay otras cosas que se están convocando y ya te advierten. Por ejemplo, tenemos una asamblea de la Asociación de Periodistas Extranjeros para unas elecciones y tal, que ya advierten que hay que ir y hay que sentarse en la sala dejando un asiento de por medio para que no estar tan juntos. Estos son el tipo de cosas que están empezando a pasar aquí en Roma. Claro. Virginia, respecto a este primer caso en Ciudad del Vaticano, por cierto, un pequeño paréntesis, el Papa recientemente tuvo un resfriado, se temía que fuera un caso de coronavirus, afortunadamente se descartó, pero esta situación, ¿cómo impactará? ¿Comenzarán también a restringirse los accesos para el turismo? Sí, como os decía al principio, lo del resfriado del Papa efectivamente está descartado. Le hicieron la prueba del coronavirus según un periódico, porque eso nunca lo confirmó el Vaticano. Pero y también se ha informado de que ya está mejorando bastante de su resfriado. Y esperamos que a lo mejor mañana se anuncie que la audiencia el Ángelus, que es los domingos, que congrega a muchísima gente en la plaza, pues que a lo mejor definitivamente se aplace, y lo haría el Papa en directo desde su residencia de Santa Marta y se transmitiría por televisión y por otros medios, ¿no?, en directo.
pero sí se espera que tomen a lo mejor estas medidas, porque claro, aunque es un lugar abierto, bueno, sabemos que la gente en estas cosas pues no mantiene una distancia. Tú no te pones a 1 metro con otra persona. Claro. Y el decreto que emitió el gobierno italiano precisamente es para todo este tipo de manifestaciones que congregan a mucha gente. Entonces el Vaticano, en cierto modo, sí tendría que sumar a este tipo de medidas. Entonces, de momento no hay nada decidido, pero sí se espera que ocurra, que de alguna manera se ocurra. Sí. Claro. Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Roma, Italia, te agradecemos tu tiempo, tu información. Muy buenas tardes para ti, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, nosotros continuamos aquí en México y nos empiezan a llegar ya bastantes preguntas, opiniones de nuestra audiencia. Veremos en pantalla algunas de ellas y le estaremos dando salida también para que nuestros expertos nos ayuden con la misma. ¿En qué momento se puede dar de alta a una persona por coronavirus, doctores? Doctor Moisés, por favor. Bueno, aquí depende mucho de cómo progrese la persona a lo largo de la enfermedad, desde que es detectada y si las autoridades deciden o no ingresarla a una unidad hospitalaria. Hay personas que han pasado la infección o que pasan la infección en su domicilio, no presentan síntomas lo suficientemente graves para que sean ingresados a un hospital. Entonces esto varía dependiendo de cada persona. ¿Cuándo se da de alta? Cuando la persona deja de tener síntomas y deja de representar un riesgo de contagio hacia los demás. Hay una ventana de tiempo, doctor, en que no sé si voy a utilizar el término adecuado, y ustedes me corregirán, en la que el virus se muere ya totalmente en el cuerpo, ya no es capaz de contagiar. Existen varios conceptos. El primero de ellos es periodo de incubación, que sería el periodo entre que la persona se infecta y comienza a tener síntomas, que esto ya se tiene determinado en un rango de 9 a 14 días. Después de esto, aunque existen reportes de personas que han tardado hasta 21 días, ¿no? 21 a 24 días aproximadamente. Hasta 21 a 24 días. Entonces, de aquí comienza el tratamiento y el rango de tiempo depende de cada persona. Hay personas que muy rápido responden y eliminan la infección, personas que pueden complicarse e incluso necesitan ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Claro. Ahora, maestro Fabián Alejandro Pérez, experto en salud pública, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre una inquietud constante en nuestra audiencia. ¿Qué hacer ante determinados escenarios? Hablábamos, por ejemplo, en el caso específico del fin de semana, que la mayoría de los países de América Latina seguramente tendrán eventos de fútbol o incluso en que la gente acostumbra a ir al cine, al teatro. En el caso de Europa, ya nos decían que han comenzado a restringir algunas áreas. Personas que me han preguntado qué hacer ante las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua, tenían contratados ya algún crucero, algunos viajes a Europa. ¿Hay alguna recomendación, alguna opinión de parte de ustedes como expertos? Bueno, la recomendación no depende de nosotros como tal, ya existen escenarios establecidos por las autoridades sanitarias y estos van a depender del número de casos de personas que se consideran infectadas dentro de cada localidad. Para estos escenarios toman en consideración muchos aspectos, pero en México, por ejemplo, ahorita estamos en un escenario 1 donde no tenemos que tener tantas restricciones. Insisto, hay que evitar caer en pánico. La gente puede continuar haciendo sus actividades habituales siempre y cuando tengan esta cultura de prevención, cargando su gel de alcohol. Algunos pueden portar algunas toallas sanitizantes y lavarse las manos constantemente y sobre todo alejarse un poquito de las personas que puedan manifestar síntomas respiratorios. Ustedes que van este fin de semana a algún evento masivo en México, esto no está de más. Nos decían incluso algunos médicos que con una simple toallita mojada con cloro, no tienen que ser estas toallas que venden en los supermercados que ahora están por las nubes e incluso escasas, pues limpiar el área que se va a ocupar, el gel antibacterial, el lavado de manos, con esto es suficiente para los eventos masivos en México aquí el fin de semana. Luego, las personas que tienen planeado un viaje próximo, yo sé que a lo mejor la respuesta no la tienen ustedes, cancelan o no cancelan, esa ya será una decisión personal, pero digamos, algunas medidas que podamos recomendarles a estas personas. Las medidas son las mismas. Las medidas es que las personas
sigan lavándose las manos, no se toquen la cara, eviten el contacto con otras personas que presentan síntomas respiratorios y en caso de empezar a manifestarlos, pues inmediatamente comunicarlo a la autoridad sanitaria. Ya la decisión de asistir a algún evento o alguna comunidad va a depender de cada individuo. Claro. Así es. Doctor Moisés. Como tal, una recomendación de cancelar o no cancelar no se puede emitir, pero queda a discreción de las personas. Si mi viaje es al norte de Italia, que ahorita tiene una cuestión muy aguda en cuestión de casos, pues queda a mi consideración si hago o no el viaje. La aerolínea no me va a cancelar. Hasta el momento, aerolíneas mexicanas no han cancelado. El hotel no me va a cancelar, pero pues queda en mí el si voy o no voy. Claro. Entonces, y digamos que en el tomando público. estas recomendaciones a lo mejor podemos ir un poquito más preparados, ¿no? Claro. Nos siguen llegando preguntas de nuestra audiencia. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresando a la pausa, damos salida a algunas de sus inquietudes. A lo largo de esta semana, nuestros expertos, los médicos, nos han explicado el comportamiento de esta epidemia. En el caso específico de México, hasta ahora se habla de casos importados, es decir, gente que se contagió quizá en otro país o de alguien que viajó a otro país y vino a México, pero viene una segunda etapa donde ya se podría hablar de casos autóctonos, es decir, del contagio directamente acá en México. Las autoridades ya están preparando los diferentes escenarios. Vamos a ver y a escuchar la siguiente información. La Secretaría de Salud en México estimó que de llegar al peor escenario de contagio por coronavirus COVID-19, podrían enfermar de 300,000 a 1,200,000 personas. La dependencia actualmente realiza un estudio de mercado para estimar el monto de la reserva estratégica para atender esa demanda. De darse este escenario, los recursos disponibles no cubren ni el 5%. El director de epidemiología, José Luis Salomía Cerraga, explicó que las autoridades sanitarias realizaron un modelaje matemático basado a partir de un primer caso y el estudio de comportamiento de la enfermedad en China. Así, se determinó que la tasa de ataque oscila entre el 0.5 y el 1% de personas con signos y síntomas que demandarían atención médica. Sin embargo, los datos de Hubei, donde se mantiene la epidemia, la tasa de ataque es del 0.2%. De esa comparación, se estiman 300,000 casos en México. Ese modelaje, como comento, en el hoy está fluctuando o alrededor del 0.5% de la población. Estaríamos hablando de unas 650,000 personas, pero hay modelos que en su momento pueden llegar hasta un poco el 1 o pasado el 1%, 1,200,000 personas. En los próximos días, la Secretaría dará a conocer el monto que necesita para la compra de cubrebocas, batas y caretas, para la toma de muestras, medicamentos y reactivos, además de ventiladores. Básicamente son insumos para la protección del personal médico, informó Elizabeth Ortiz. Por lo pronto, nuestro país, México, ya creó una mesa especial de trabajo para atender esta contingencia. El gobierno de la República creó una mesa de 42 expertos del país, encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que sesiona una vez a la semana en torno a toda la información del COVID-19. Uno de estos 42 expertos es el jefe del Laboratorio de Biología Molecular e investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Guillermo Ruiz Palacios y Santos, quien explicó en exclusiva para Canal 44 de la Universidad de Guadalajara el objetivo de esta mesa de expertos. No, es una mesa de trabajo en la que se invitó a 42 expertos en enfermedades respiratorias y en epidemiología y salud pública para tener un consenso de cómo
y qué información y de qué manera se debe dar para la población general. El jefe del Departamento de Biología Molecular, Guillermo Ruiz Palacios y Santos, destacó que en caso de que se declare pandemia la emergencia por el COVID-19, no se notará mucha diferencia de las acciones que en la actualidad realiza el gobierno mexicano. Explica. Bueno, lo que ya se está haciendo en realidad, que es tener un programa de vigilancia a nivel nacional muy expedito, o sea, que tenga manera de identificar rápidamente los casos sospechosos y hacer el diagnóstico también de una manera rápida. Sin embargo, reconoció que en caso de declararse una pandemia por el COVID-19, sí se tendrían que ampliar los laboratorios que deberían diagnosticar el virus de manera más rápida. El jefe del Laboratorio de Biología Molecular, Guillermo Ruiz Palacios y Santos, señaló que es incierto e impredecible el futuro de la epidemia de COVID-19. Por cierto, dijo, virus parecido al SARS y al MERS. No lo sabemos, realmente es impredecible. O sea, son virus diferentes al de influenza, su comportamiento es diferente. Hay 2 antecedentes de virus similares que pudo controlar y se evitó que se volviera una epidemia. No sabemos con este nuevo virus si vaya a ocurrir lo mismo, pero lo que sí sabemos es que debemos seguir los mismos pasos que se siguieron con los otros 2 virus para su control. Por último, recordó que existe una restricción de viajes a zonas que se consideran en este momento endémicas, como son Corea, Italia, Irán y China. Informó Rocío López Fonseca. Escuchábamos en esta información, doctores, que la estimación de contagio para México en su etapa más aguda podría ser de entre 300,000 personas a 1,200,000. Esto con base en las, en comportamientos previos de otras enfermedades. Así es, doctor Moisés Ramos, microbiólogo. ¿Esta cifra es mucha, es poca para la cantidad de población que somos? ¿Cómo la podemos ponderar? El cálculo que hicieron, el rango de personas que se proyecta en el peor escenario es alto hablando de la población de México, porque principalmente se va a dar en zonas donde hay una alta densidad poblacional. Ciudades donde, de las grandes de aquí de México, como sería Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es donde podría generarse un escenario de mayor número de casos. Para poner en contexto un poco esto, si estamos hablando de que son de un rango de entre 300,000 y 1,000,000 de personas infectadas, si nos vamos a la proporción o a la letalidad de la enfermedad, estamos hablando de entre 10,000 y 30,000 muertes. Sería un escenario muy catastrófico. Ese, digamos, un sería pánico impresionante. Ese sería, digamos, el escenario pésimo, el cual podemos evitar de alguna manera, maestro Fabián Alejandro Pérez. Así es recalcar e insistirle a la población el uso de las medidas adecuadas y sobre todo que los desechos de las personas que estén contagiadas con coronavirus COVID-19, utilizar pañuelos y desecharlos adecuadamente, clasificarlos y separarlos de la basura común para tratar también de evitar el contagio de otras personas que puedan manipular esa basura en algún momento. Ahora, doctor, en este sentido, escuchábamos en una de las notas de nuestras compañeras esta mesa de trabajo especial que se ha creado en nuestro país con expertos en diferentes ámbitos. Usted como experto en salud pública, este tipo de estrategias también, ¿qué tan efectivas son para prevenir llegar a estos escenarios que hoy por hoy están perfilando? ¿Y cómo funcionan básicamente estas mesas? Bueno, estas mesas de trabajo funcionan, es un comité de expertos tal cual lo mencionan, que desde las diferentes perspectivas y desde tomando en consideración diferentes escenarios, diferentes parámetros que actualmente ya se tienen contemplados, se busca prevenir. Entonces, lo que se está trabajando es optar por las medidas que sean las más adecuadas para la población, tomando en consideración el escenario en el que actualmente nos encontramos. Estas mesas, si sí, me permites, Moisés, sí, por favor. Estas mesas de trabajo son una figura que se ha replicado a diferentes niveles. Específicamente aquí la Universidad de Guadalajara creó una figura que se llama sala de situación.
que está formada por personas, nosotros dos formamos parte de esa sala de situación, el doctor Héctor Raúl también, y la función que tienen es el análisis de toda la información que está saliendo sobre una situación, en este caso COVID-19, analizarla para determinar acciones y sugerencias, en primer lugar, a la Universidad de Guadalajara y en segundo, a la comunidad en general. Entonces, son estrategias muy fuertes y válidas porque estás juntando expertos que van a filtrar muy bien la información para llegar a una acción. Claro, ¿Sí? que eso es lo importante realmente en esta situación, que sean los expertos los que tomen las decisiones acerca de qué pasos se van a seguir y evidentemente de lo que se trata es de prevenir, es decir, con base en el comportamiento de la epidemia en nuestro país, se podrá determinar eventualmente si se restringe tal o cual actividad o si no es necesario. En fin, me parece sin duda alguna que esto que hoy por hoy se está realizando, como decía usted, doctor Moisés, en diferentes ámbitos, nos puede ayudar en algún momento precisamente para prevenir llegar a estas cifras de las que hablábamos al principio. Vamos a hacer una muy pequeña pausa con ustedes, doctores, para enlazarnos algunos minutitos. En estos momentos, en la ciudad de Génova, se lleva a cabo una conferencia de prensa que encabeza la Organización Mundial de la Salud. Si usted nos sigue a través de la señal de todos o de alguna señal en América Latina, en alguna de las televisoras enlazadas, lo que estamos viendo en este momento es la conferencia de prensa totalmente en vivo de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. Están hablando, pues básicamente, de los actualizando cifras, respondiendo también a algunas inquietudes de los compañeros periodistas en las diferentes naciones. Vamos a dejar correr unos segunditos lo que ocurre en estos momentos en vivo. In a globalized world, the only option is to stand together. And, all countries should really make sure that we stand together. And in addition to that, as you know, COVID-19 is a common enemy. And the only way we can beat this virus is when we stand together. And that has been the message from WHO all along. And it is, and it will be. So we call on all countries to stand in unison, because it's the united force that can help us to beat this virus as soon as possible. Bueno, para las personas que nos siguen en radio, para quienes nos ven a través de la televisión, escuchamos la voz del director general de esta organización hablando precisamente sobre estas recomendaciones para los diferentes países, doctor Moisés. Así es, el doctor Adanon, director general de la Organización Mundial de la Salud, ahorita puntualiza esta parte de esta conferencia con reforzando que solamente un esfuerzo conjunto entre naciones y entre cuerpos de cada nación dedicados a la salud es que podemos controlar esta epidemia. Claro, que por cierto ya hacía el reclamo hace algunos días o incluso hace algunas horas, dependiendo de los horarios en los que estamos dirigiendo, pero el mismo director de la OMS nos decía que había países que no estaban siguiendo necesariamente las recomendaciones, había cierta preocupación en torno a ello. Así es. La Organización Mundial de la Salud lo único que puede emitir hacia los países son recomendaciones. No tiene una figura ejecutiva en cada país. Cada país es autónomo en las medidas que toma y cómo lo lleva a cabo. Claro. La cuestión aquí, por ejemplo, en países como Irán, que de repente tuvieron este repunte tan alto de casos, probablemente fue que les agarró un poco desprevenidos. Entonces, ahí la cuestión está evidenciando las fallas que existen en algunos sistemas de vigilancia epidemiológica, pero lo único que podemos hacer es tomar esas fallas para mejorar. Claro. Montar nuevos mecanismos para que no vuelva a suceder. Claro, que por ejemplo en el caso de Italia, lo habíamos comentado ya en otras ocasiones, la llegada del coronavirus fue intempestiva y masiva, ¿no? Digamos. Así es. Los italianos ahorita, ya están llegando a escenarios mucho más avanzados de los que tenían proyectados.
ante la llegada de esto. Y bueno, a diferencia de otros países como Francia, como España, bueno, pues ellos tienen un repunte bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Yo me imagino que las autoridades están haciendo un análisis de qué fue lo que pasó. Claro. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Antes, recordarle las formas de hacer contacto, @canal44tv en Twitter y Facebook. También nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y también, por supuesto, agradecer a las televisoras que se han sumado a la señal de todos, Canal 44. Canal 22, gracias a su señal, llegamos a todo el país, a toda la República Mexicana. También gracias a Televisión Tabasqueña, a la Unidad de Televisión de Guanajuato, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, al Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de San Martín de Porres, Perú, y también a la Televisión Regional del Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y la Universidad de San Carlos en Guatemala. Nuestras formas de hacer contacto las ve usted en pantalla a través de Twitter, de Facebook o a través de WhatsApp. Por supuesto que recibimos sus comentarios y opiniones. Rosita Bañuelos nos escribe y nos dice: ¿el dinero es un medio fácil de contagio? ¿Cuál de los dos doctores? El doctor Fabián Alejandro, por favor. Definitivamente el dinero es un fomite, le llamamos en salud pública, o un mecanismo que permite la transmisión de muchos patógenos. Entonces, por eso es importante que si nosotros manipulamos dinero, nos estemos haciendo higiene de manos constantemente para tratar de propagar esta patología o alguna otra que pueda estar implícita en él, tomando en consideración que nuestras manos pasan por muchos lados y el dinero no siempre lo ponemos o lo colocamos en lugares adecuados. Podemos encontrar que microorganismos que son muy dóciles, pero también microorganismos que pueden llegar a ser bastante agresivos. Claro, porque si alguien tiene dinero ahí a la mano, estornuda, el propio dinero va a ser portador, ¿no?, de estas gotitas de saliva en las que sobrevive ahí el virus. Y bueno, pues evidentemente tener también mucho cuidado con el manejo del dinero. Qué bueno que nos hace esta pregunta, que a veces se nos olvidan estos detalles que son importantísimos. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de esta emisión especial de Coronavirus, la epidemia. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Coronavirus, la epidemia. Lo decíamos ya, pues la epidemia que se ha extendido en diversos países del mundo, algunos de ellos los ha afectado más, y nos referíamos particularmente al caso de Irán, y es precisamente en la ciudad de Teherán, desde donde nos reporta nuestra compañera Marina Villé, reportera de la agencia EFE. Hola Belén, buenos días. Saludos a todo el auditorio de Canal 44. La epidemia de coronavirus se agrava en Irán. En las últimas 24 horas se han confirmado 1.234 nuevos contagios. Según las cifras del Ministerio de Salud, los casos de coronavirus superan los 4.700. Del total de enfermos, 124 han fallecido, siendo este número de víctimas mortales solo superado en el mundo por China e Italia. El brote comenzó hace ya 2 semanas en la provincia de Qom y desde allí se ha extendido por todo el país. En la actualidad, la región más afectada es Teherán. Las calles de la capital Teherán están medio vacías y buena parte de los escasos viandantes se protege con mascarillas y guantes. La propagación de la enfermedad ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Las escuelas y universidades, que fueron cerradas hace ya 2 semanas, permanecerán clausuradas durante al menos un mes más. También se han suspendido todo tipo de eventos culturales, deportivos y religiosos. Por ejemplo, el normalmente multitudinario rezo musulmán del viernes ha sido cancelado hasta nuevo aviso en todas las provincias del país. Otras medidas que ya se están adoptando y que se van a reforzar es la desinfección de los espacios públicos y el control de entrada a algunas ciudades para detectar posibles casos de coronavirus. La enfermedad ha afectado también a las autoridades. Están contagiados la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer, el viceministro de Salud y varios diputados. En esta jornada se anunció asimismo la muerte por coronavirus de un antiguo embajador y asesor del Ministerio de Exteriores.
Debido al avance de la epidemia, Irán ha quedado aislado, los países vecinos han cerrado sus fronteras y la mayoría de los vuelos internacionales han sido cancelados. Marina Villén informa desde Teherán. Muchas gracias a nuestra compañera Marina Villén. Un panorama muy similar al que nos describía ya nuestra compañera Virginia en Roma, donde las ciudades poco a poco comienzan a desocuparse, ¿no? La gente se ha retraído en sus casas y muchos de los espectáculos, de los eventos masivos cancelados, la paralización también de la economía, doctores, que también ha tenido un gran impacto, doctor Moisés. Claro. Aparte de las recomendaciones que emiten las autoridades, la misma gente lo va sintiendo y se aíslan, tratan de salir lo menos que se pueda a la calle ante este panorama. O sea, si bien no hay clases, la gente aún así permanece en sus hogares. Entonces, pues son medidas de contención y parte de lo que se está viviendo ante un escenario catastrófico como lo que está viviendo Irán e Italia, ¿no? Doctor Fabián Alejandro Pérez, una reflexión sobre esto también. Bueno, tomando como punto de partida el repunte que ha tenido este país, debemos de recalcar que es importante seguir en todo momento las indicaciones que nos otorgan las autoridades sanitarias para cada uno de los países y sobre todo que si yo identifico que tengo síntomas, no salir, no exponerme y no ir directamente a los servicios médicos, aislarme un poquito en casa, tomar el teléfono y dependiendo del país comunicarse a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria otorgue el mejor juicio y determine si la persona se va a tratar directamente en casa, se le va a abordar en casa o posteriormente se le va a citar en alguna de las unidades de salud que ellos tengan. Claro. Nos han preguntado también algunas personas de la audiencia, es una pregunta recurrente, si hay alguna manera de prevenir en el consumo particularmente de algunos alimentos o de alguna vitamina. Doctor, ¿se ha descubierto algo sobre esto? Pues a la fecha no es cuestión de evitar algún tipo de alimentos, no hay recomendaciones, no hay evidencia de esto. Ni tampoco de consumir, por ejemplo, más vitamina C. No, es parte de lo que culturalmente nosotros como mexicanos hacemos muchas veces, que es, bueno, viene la temporada de frío, se empieza a consumir más vitamina C, pero no es algo que nos proteja realmente. Las medidas de contención, como bien dice el maestro Fabián, son lo que a final de cuentas consumamos o no consumamos vitamina C, es lo que nos va a proteger. Claro, y ahora, doctor, nos decía también el doctor Fabián Alejandro Pérez que pues la vacuna todavía va a tardar algo en llegar, ¿no? Así es, las vacunas no se pueden constituir tan rápidamente porque llevan un proceso de investigación para tratar de disminuir o de eliminar, de ser posible, la cantidad de efectos colaterales que pueden estar asociados a la misma. Entonces, en lo que desarrollan y evalúan el comportamiento del virus, pues la constitución de la vacuna sí va a tardar un ratito. ¿Cuánto? No lo podemos estimar en este momento hasta que no se tenga bien definido y que no cambie el comportamiento del virus, porque eso es lo que nos da la pauta para que se pueda empezar a constituir y que no vaya a mutar. Entonces, si muta, tendríamos que volver a empezar desde el principio, a ciclar los virus, a clasificarlos y otra vez a tratar de constituir el antígeno que va a propiciar la respuesta inmunológica en las personas. Bueno, pareciera que la mejor forma, como ya nos lo decían, definitivamente es la prevención personal, el cuidado, la salud, porque todo lo demás o va a tardar o no es tan efectivo, ¿no? Bueno, continuamos con más preguntas, inquietudes de nuestra audiencia. Las vamos a ver ahí en pantalla y para quienes nos siguen a través de Radio Universidad, la leemos con gusto. ¿Cómo hacer con los niños que van en preescolar, que no se les puede estar vigilando en estos lapsos? ¿Qué tan vulnerables son? Una pregunta reiterada. Las mamás están preocupadas por los niños en el kinder, en las guarderías, que son un súper mega foco de infección. ¿Qué les recomiendan a las mamás? Doctor Fabián, por favor. Es importante retomar esta parte de educación para la salud y tomar como principio que todo empieza desde casa. Entonces, si nosotros no podemos vigilar a los niños, tratar de hacerles hincapié en que se estén lavando las manos, en que si tocan objetos, juguetes o demás, pues no se lleven las manos a la cara, porque esto ya los... O el juguete a la boca también. El juguete a la boca va a ser un poquito complejo con niños de guarderías, pero para eso tienen un personal capacitado
que está vigilando este tipo de conductas en los niños. Así es. Entonces, definitivamente también con ellos lavado de manos, que lo habíamos comentado en alguna ocasión, doctor. Curiosamente, este virus, el índice de contagio en niños ha sido escaso, mínimo casi, ¿no? Así es. En población en general, la tasa de transmisión es de 2.7 personas y lo abordábamos ayer ya en la parte final, en conceptos de diferentes personas que son los supercontagiadores, pero la tasa normal en el promedio son 2.7. Regresando un poquito en la cuestión de esto de las guarderías o de escuelas, algo que yo creo que podemos hacer como población es asegurarnos que los lugares a donde van a ir los niños tengan medidas de contención o medidas preventivas, ¿sí? Que la escuela tenga gel, que se asegure de estarles proveyendo gel a los niños durante la clase, que los maestros, si tienen síntomas, no van a ir a dar clases, que si un niño lo detectan a la entrada y tiene síntomas, no lo van a regresar a casa. Este tipo de cosas, si nos aseguramos que la escuela o la guardería cumple con esto, bueno, claro que vamos a disminuir por mucho el riesgo de contagio. Así es, doctores, como siempre, apreciamos muchísimo su tiempo, su información, su conocimiento. Gracias. Que nos comparten. Hoy nos acompañaron el doctor Moisés Ramos Solano, microbiólogo, y el maestro en salud pública, Fabián Alejandro Pérez Ávila. Le invitamos para que durante el fin de semana se mantenga también bien informado. Nuestro programa especial, Coronavirus, la epidemia, se estará transmitiendo sábado y domingo en su horario habitual. Haremos un recuento de lo que le hemos informado a lo largo de la semana, por si usted no lo pudo seguir en estos días, y lo esperamos de nueva cuenta el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. En tanto, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la